que un crujín en la economía. ¿O no, Darío? Sí, claro, porque ayer fue una jornada de pánico en la economía. Panicking. Sí, panicking, totalmente, sobre todo para el ministro Caputo. A ver, ¿por qué? Porque, como veníamos comentando, se han entremezclado cuestiones políticas con las cuestiones económicas. Las derrotas del presidente Javier Milei con sus vetos en el Congreso, 12 en la Cámara de Diputados, 1 ayer en el Senado. ¿Por qué? Porque el Senado por amplia mayoría, no solo por los 2/3, sino por amplísima mayoría, rechazó el veto de Javier Milei a la distribución de los ATN, los aportes nacionales del Tesoro, que de acuerdo con el proyecto elaborado por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece que los recursos de los que se hace el Estado van a tener que ser repartidos, distribuidos por el Poder Ejecutivo de manera metódica y diaria, ¿no?, a partir de esta ley. Bueno, Javier Milei había votado esa disposición, el diputados y la Cámara de Senadores lo han, Senado lo ha aprobado, ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados, y esto suma, no solo la derrota electoral, la provincia de Buenos Aires por 13,5 puntos, sino también lo que ha ocurrido en el Congreso, donde se mostró la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza y sus pocos aliados. Los poquitos aliados que le queda, bueno, empezó a hacer mucho ruido en la economía. Hemos tenido ayer una jornada muy, pero muy complicada. Están los mercados alteradísimos. Hoy sigue siendo compleja la situación. Así estamos viendo lo que fue la votación de los ATN. Veíamos ese cuadro de votaciones con unos pocos puntitos rojos. Los 9 fueron los que estuvieron en contra. Pero decía, tenemos los mercados totalmente alterados, a punto tal de que en este momento el dólar oficial está a 1.495. 1.495, lo repito porque el techo de la banda de flotación establecida por el gobierno el 11 de abril es de 1.474, es decir, que largamente la cotización del dólar oficial ha perforado ese techo y está obligando al Banco Central de la República Argentina y al Tesoro a vender reservas. Ayer, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina vendió 379 millones de dólares. 379 millones de dólares. Y el miércoles había vendido 53. Es decir, que en menos de 48 horas el Banco Central se deshizo de 379 millones de dólares, que son reservas que debieran estar destinadas para otras cosas. Es más, el Tesoro, ante la demanda de dólares, ya había hecho su participación, había puesto en el mercado unos 600 millones de dólares, que, bueno, se dijo, 500 era para pagar compromisos de la deuda y quedaban otros 100, ¿no es cierto? ¿A dónde fueron? Tal vez alimentar el mercado para bajar la cotización. Ayer verdaderamente el gobierno no logró bajar la cotización. El blue se colocó allá por 1.510 pesos. El MEP, que es el dólar que se negocia en la bolsa, 1.519. El contado con liqui, lo menciono porque tiene importancia. El dólar contado con liqui es con el que se manejan las empresas, los inversores, y que llegó a estar 1.543. Y el riesgo país en 1.411 puntos ayer, ahora está en 1.408 puntos. Esto, lo del riesgo país, está mostrando el temor que tienen inclusive los mercados internacionales por los pasos que está dando la Argentina. Vamos a escuchar primero al ministro de Economía, Luis Caputo, y después algunas consideraciones que hay que tomar muy, pero muy en cuenta para lo que se viene, teniendo este calendario electoral que tiene una cruz gigante en el domingo 26 de octubre, donde se van a elegir legisladores nacionales. Esto decía el ministro Caputo ayer en el streaming oficial Carajo, hablando con el Gordo Dam. Solamente hablan con medios amigos, no van inclusive a canales... Nunca pasó eso. No, claro, a canales... Nunca ocurrió. Lo digo, Nacho, ni siquiera van a los canales oficiales afines para que le pregunte gente entendida en economía. Entonces van, se despachan, dicen cualquier barbaridad, y hay declaraciones que yo las ponía, y corre por mi cuenta, en la categoría de temerarias de parte de Luis Caputo. Lo vamos a escuchar y después voy a aclarar por qué. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente, y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que
los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalles si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Entonces, por ahí se le ocurre tipo, no, bueno, ¿por qué no flotan y usan los dólares para recomprar deuda y demás? No, nada de eso estaba previsto en el programa y, como digo, no va a haber ningún cambio. Un ministro de Economía dubitativo, con pocas certezas, pero digo, ¿dónde veo la temeridad de Luis Caputo? Cuando dice, vamos a vender hasta el último dólar para sostener la banda de flotación. Le está diciendo al mercado, pelame si querés, llévate todos los dólares que tengo, que no hay problema. Claro, el gobierno confía que tiene un poder de fuego, pero ese poder de fuego, vendiendo dólares, ya sea del Tesoro o del Banco Central, no es infinito. El gobierno cree tener 22.000 millones de dólares. Quienes realmente están analizando los datos de la economía hablan de las reservas, que no serían, o no son, mejor dicho, de los 39.000 millones de dólares de los que habla el gobierno, porque parte de esos millones de dólares tienen que ver con encajes de los bancos, porque tienen que ver con el dinero de los depositantes, es decir, esos dólares no son del gobierno ni del Banco Central, sino que es de la gente. Por lo tanto, estiman quienes miden meticulosamente todo esto que reservas netas del gobierno en este momento son unos 5.800 millones de dólares. Lo demás es plata prestada por el Fondo Monetario Internacional, por otros organismos, no destinadas para la timba o para acallar el mercado cuando te demanda dólares. Por eso, el aumento del riesgo país. Nacho, porque lo que se está analizando, sobre todo en el exterior, es esto, lo que está diciendo Luis Caputo. Si el gobierno de Javier Milei va a usar hasta el último dólar para contener el dólar en el techo de la banda de flotación, que hoy es, insisto, de 1.474, bueno, la pregunta que se hacen afuera, ¿y cómo van a levantar los pagos de deuda? En febrero hay pagos hasta febrero, pero en febrero vencen 6.000 millones de dólares. Entonces empiezan los analistas a sopesar todos los ingredientes, a poner sobre la mesa todos los ingredientes, dice, bueno, y si destinan esto a parar el dólar, ¿cómo van a pagar los compromisos? ¿Argentina va a defaultear? Son análisis que se hacen en el exterior, que complican la economía de la Argentina y que lógicamente mantienen en vilo los mercados locales. Por eso la reacción con el dólar, por eso el blue, por eso el riesgo país. ¿Y qué es lo que estima el gobierno? A ver, evidentemente el gobierno tiene alguna que otra herramienta que por el momento no conocemos. Estaban cifradas las esperanzas, de acuerdo con gente que hablaba ayer vinculada a despachos de la Casa Rosada, están las esperanzas cifradas en el viaje de Javier Milei a los Estados Unidos este día lunes. El próximo lunes viaja a los Estados Unidos para participar de una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas. Se ha trabajado y mucho, y es muy, pero muy posible que haya una reunión de Javier Milei, que llevará en su comitiva, como siempre, a Karina Milei, a su vocero presidencial y también al ministro de Economía, Luis Caputo, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y se juega con la idea de la posibilidad de que el propio Tesoro norteamericano asista o venga en rescate de la economía argentina. Recordemos que Scott Bessent estuvo en el país, se entrevistó con el presidente Javier Milei y en aquel momento hizo públicas las declaraciones en las que sostenía que los Estados Unidos estaba dispuesta a asistir a la Argentina con lo que la Argentina necesitara. En este marco, se verá con Bessent, es muy posible. Se verá con Donald Trump. Todavía pareciera no estar confirmada una reunión bilateral. Una bilateral que viene trabajando mucho el canciller Wertheim, que no consigue y que también a veces genera mucho enojo en la Casa Rosada. Así que las perspectivas están puestas en este viaje a los Estados Unidos para saber con qué elementos va a contar definitivamente el país para salir de este atolladero. Faltan 37 días, decía, para las elecciones del 26 de octubre. Había un esquema en el gobierno, y ya con esto más o menos voy redondeando, que,
tratar de llegar a la fecha de las elecciones sin hacer demasiados cambios. No hacer cambios en lo económico. Aguantar. Era el plan aguantar que ya hemos visto en otras administraciones. El plan aguantar hasta las elecciones. Ahora da la sensación, por cómo están los mercados, por cómo el riesgo país, que supo estar hace muy poquitito en 680 puntos y hoy está en 1411, está prácticamente claro que este plan aguantar ya tiene el boleto picado y que algo antes de las elecciones el gobierno va a tener que anunciar. Vamos a ver cómo es la jornada de hoy y sobre todo al final del día ver cuántos millones de dólares tuvo que vender, ya sea el Banco Central o eventualmente el Tesoro norteamericano. Y allí uno se dará cuenta cuánto tuvo que poner, qué poder de fuego tiene y cuánto le confían a Milei y a Toto Caputo en los mercados. Gracias, Darío. En un ratito seguimos.